Carly. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos, estimados consiervos, apreciados amigos, todos aquellos que están conectados a esta hora. Estoy dándoles la bienvenida a esta transmisión del Ministerio Apostólico Rema Internacional a través de nuestra cuenta en Facebook, Ministerio Apostólico Rema Internacional. Les habla este servidor, el reverendo Fernando García Sotomayor, director del Ministerio Apostólico Rema Internacional. Estamos originando esta señal desde Barranquilla, Colombia, Suramérica, para el mundo entero. Usted puede conectarse con nuestro ministerio escribiéndonos a los siguientes contactos. Nuestro correo electrónico ministerioremainternacional@gmail.com, ministerioremainternacional@gmail.com, o también puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, Rema-al-medio TVNet, Rema-al-medio TVNet. Ese es nuestro órgano informativo del ministerio, Rema-al-medio TVNet. O también puede escribirme a mi cuenta personal de Twitter, @Pastor Sotomayor, @Pastor Sotomayor. Allí usted puede ponerse en contacto con nosotros. Y mientras estamos haciendo esta transmisión, usted puede escribirnos al chat de esta cuenta. Puede también enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp. Puede hacerlo a través del 315-778-5026. 315-778-5026. O también al 316-2707-181. 316-2707-181. Mientras estamos haciendo esta transmisión, usted puede notificar a uno de sus contactos, al mayor número de contactos que pueda. La palabra que vamos a estar hoy compartiendo, lo que el Señor me ha puesto a ministrar, es de una alta significancia. Es verdaderamente importante que tú y yo, como ministros del Señor, como creyentes, conozcamos y no solo nos informemos intelectualmente, bíblicamente, teológicamente, sino que esto lo pongamos en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Así es que notifique a uno de sus contactos para que se conecte y sea también edificado, sobre todo si es un ministro del Evangelio, un ministro del Señor. Así es que bueno, después de este pequeño preámbulo, quiero invitarles a que oremos para invocar el nombre del Señor y su divina y poderosa dirección en este tiempo de disertación. Que el Espíritu Santo esté dándome sabiduría para que yo pueda dar testimonio eficaz de la palabra de Dios, pueda proclamar su palabra con toda autoridad y con la unción del Espíritu del Señor. Les invito a que juntos oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Señor, a ti nos estamos acercando en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Queremos exaltarte, bendecirte, darte a ti toda la honra, la gloria y el honor. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad. Señor, te rogamos que tú nos estés dirigiendo en este tiempo. Que esta ponencia, Señor, sea asistida, dirigida por tu Espíritu Santo. Y mientras yo expongo tu palabra, Señor, ella esté llegando a cada corazón, penetrando cada oído y llegando a cada vida, Señor, para edificación, exhortación y consolación.
Muchas gracias, Padre Santo. En tus manos entregamos este tiempo. Glorifícate en medio de nosotros y hasta donde llegue, Señor, esta señal. En el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, si usted tiene una Biblia allí, le aconsejo que no solamente tenga una Biblia, sino que también tenga un cuaderno de notas para tomar nota atenta de lo que hoy vamos a aprender. Así es que busque su Biblia y les invito para que juntos busquemos en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro. Segunda epístola de San Pedro, el capítulo 1 y el verso 19. Reitero la cita bíblica en la que nos vamos a apoyar. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 19. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a tomar la versión Reina y Valera, el texto de Reina y Valera revisado en el 2000 por la editorial Mundo Hispano, la versión Biblia del siglo XXI. Vamos a tomar ese texto y lo leemos a favor de todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. He titulado esta disertación El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. ¿Quién fue San Pedro? Uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Él, inspirado del Espíritu Santo del Señor, escribe esta carta, que algunos le llaman también no carta universal, sino carta a la dispersión. Una carta dirigida a la diáspora, es decir, a la dispersión judeo-cristiana que se dio en los tiempos de la persecución de Nerón, emperador romano, por allá en los años 62, 63, hasta el 65. Durante esos años. Ese es el periodo en que San Pedro, inspirado del Señor, escribe esta carta a los dispersados, a los que estaban en día judíos y especialmente a aquellos judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. Vamos a tomar entonces unos pensamientos introductorios para irnos metiendo ya en los argumentos principales de esta disertación. Cuando el mundo de hoy, ignorante del porvenir, quiere conocer el futuro, regularmente acude a medios equivocados. Así es. Hoy hay una gran incertidumbre, dadas las circunstancias en que el mundo de hoy está viviendo. Una gran incertidumbre acerca del futuro. Hay mucho temor, hay desesperanza y en algunos sitios, en algunos círculos, hasta pánico. No se sabe qué va a ocurrir en los próximos días, próximas semanas, los próximos meses. El mundo está siendo azotado por un virus que está matando a mucha gente. Una pestilencia que está cobrando muchas vidas. Dadas esas circunstancias y el impacto que esta pandemia universal va a provocar en la economía, no solo en los sistemas de salud pública de las naciones, el colapso ya es evidente en estos sistemas públicos de las naciones. No estaban preparados, no estaban listos, y a pesar de que se tenía tiempo para hacerlo y se tenían los recursos para hacerlo, sin embargo, estos sistemas están colapsando porque no se tomaron las medidas preventivas.
Debido a eso, esto ha causado, como es natural, un impacto fuerte en la economía mundial. Y hoy en día, pues, se está hablando de un tiempo de recesión económica mundial en los días que vienen. Y no se sabe realmente a ciencia cierta qué va a pasar, tanto en las naciones como en la economía de las naciones. Cuando la gente se enfoca en estas cosas, es obvio que la incertidumbre llegue a sus corazones. Y por eso muchas personas corren buscando una respuesta al futuro. Pero lamentablemente en la mayoría de las ocasiones recurren a la persona o echan mano de los medios equivocados. Por eso pues muchos se dan a la práctica de prácticas mágicas, supersticiosas, espiritistas, ocultistas, para conocer el futuro. Pero, repito, se equivoca, porque al único al que hay que recurrir es al Señor, porque Él es el que conoce plenamente el futuro. Para el Señor, el día de mañana es como si fuera el día de ayer. En el Señor, el presente es como si fuera pasado. Él vive en un eterno presente, en un eterno presente. Él es el que sabe. Por eso, si usted y yo queremos conocer lo que el futuro nos va a deparar, a Él es al que tenemos que llegar. A Él es quien tenemos que consultar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En el Antiguo Pacto, las Escrituras Sagradas nos muestran que cuando Dios quería que su pueblo conociera el futuro, enviaba a un profeta. Así es. Uno puede ver en las Escrituras del Antiguo Testamento que cuando Dios iba a hacer algo, iba a tomar una decisión con respecto a su pueblo, Dios iba a enviar un juicio o algo así, Él no se guardaba estas cosas, no lo reservaba para sí, sino que Él inspiraba a algún profeta, una persona que tuviera la capacidad de poder dar a conocer al pueblo lo que Dios había determinado hacer. Es decir, un portavoz de Dios, un hombre que proclamara la voluntad de Dios para su pueblo. A estas personas se les llama profetas. Profetas. El vocablo hebreo es navi. Navi, que traduce vidente. Esto es un profeta, según el significado etimológico de la palabra profeta. Un vocablo hebreo, navi, que traduce vidente. Una persona que tenía la capacidad de ver, pero ver a través del tiempo, ver en el futuro, ver en el mundo espiritual. Y con esa videncia entonces comunicaba al pueblo de Dios su voluntad, comunicaba al pueblo de Dios el designio de Dios. Eso es lo que es un profeta, según las Escrituras. Un profeta declaraba la voluntad de Dios para su pueblo, pero también revelaba como un vidente lo concerniente al futuro. En el Nuevo Pacto, las Escrituras revelan que el ministerio profético se enfocaba más hacia la edificación, la exhortación y la consolación del pueblo de Dios. Sin embargo, el elemento predictivo nunca fue descartado o anulado del ministerio profético. Así es. En el Antiguo Testamento, el profeta tenía una capacidad para ver en lo espiritual y comunicar al pueblo la voluntad de Dios, el designio de Dios. Cuando el Señor Jesucristo establece el nuevo pacto con todos sus discípulos y todos los que creyeran en Él en el futuro, entonces el profeta ya se enfoca funcionalmente de una manera distinta a cómo ministraba el profeta en el antiguo pacto. ¿En qué forma era distinta? Bueno, el profeta del nuevo pacto
ahora está enfocado en edificar, exhortar o aconsejar y consolar al pueblo. Estas eran las tres principales funciones del profeta del nuevo pacto. Edificar, hablaba para consolar o exhortar. Hablaba con este propósito. Sin embargo, muchos de los comentaristas bíblicos, cuando uno estudia la función del profeta en el nuevo pacto, enseñan y dicen que el elemento predictivo, es decir, esa capacidad que Dios le daba al profeta de ver el futuro, ya ese elemento le era quitado, le fue quitado. Y esto es un error. Esta es una equivocación rotunda. El hecho de que el Señor ahora enfocara el ministerio profético en estas tres funciones específicas, edificar, exhortar y consolar, no anulaba la capacidad que el profeta tenía de ver el futuro, de ser un vidente. Y es lo que quiero enfatizar hoy. El profeta del nuevo pacto nunca fue despojado de la capacidad de poder vislumbrar el futuro, de poder predecir acontecimientos y hechos futuros, porque al fin y al cabo, aunque esta no era ahora el enfoque principal de su ministerio, sin embargo, es importante que la iglesia, el pueblo de Dios, sea dirigido en este tiempo por un profeta para que a través de su profecía, a través de su proclamación, a través de su mensaje, el pueblo de Dios estuviera apercibido de los eventos que le rodeaban y sobre todo de los eventos del porvenir. Que la iglesia pues estuviera caminando con certeza en la perfecta voluntad de Dios, porque había o hay dirección profética, hay visión profética. Entonces quiero enfocarme en esto, quiero enfatizar en esto, porque es que cuando usted lee los textos, los comentarios bíblicos, usted va a darse cuenta de que la mayoría de los autores, de los escritores cristianos, dicen que ya el elemento predictivo el Señor lo despojó, lo quitó de los profetas, y eso es falso. Eso no es totalmente cierto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios, por su Espíritu, capacitó a algunos de los miembros del cuerpo de Cristo con la manifestación del don de profecía. Un don de revelación sobrenatural que instruía a la iglesia de Jesucristo acerca de las escrituras reveladas e inspiradas por Dios a los sagrados escritores. Así como usted lo está escuchando. El Señor proveyó para la iglesia, por su espíritu, dones espirituales, dones sobrenaturales, manifestaciones de poder sobrenatural, manifestaciones de revelación sobrenatural. En 1 Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, cuando hace una descripción de los dones espirituales, uno de ellos es el don de la profecía. Don de profecía. Don de profecía, un don espiritual. Un don provisto por el Espíritu Santo de Dios para dar revelación a la iglesia. Dar revelación a la iglesia. Ahora, ¿revelación de qué? Es la pregunta. Entienda, no es una nueva revelación de las Escrituras, no. Es una revelación de las Escrituras dadas, de lo que ellos, los profetas, los escritores sagrados, ya habían escrito. Es revelación sobre la palabra revelada, la palabra que está escrita. Es revelación sobre eso. Entienda esto. Porque es que el proceso de inspiración sobrenatural y de revelación sobrenatural ya se cerró. Ya ese proceso terminó. El que está vigente es el llamado proceso de de iluminación espiritual. Quiero reiterarlo. El proceso de inspiración y revelación sobrenatural de las Escrituras ya terminó. ¿Cuándo terminó? Cuando el canon de las Escrituras se cerró. El canon de las Escrituras se cerró en el año 397 después de Cristo, en el Concilio de Cartago. Se canonizaron los libros inspirados y se desecharon los libros apócrifos.
a partir de allí, el proceso de inspiración y de revelación sobrenatural de las Escrituras se cerró, se selló. ¿Qué queda vigente? El proceso de iluminación sobrenatural. Entonces, quiero decirte que hoy no hay nuevas revelaciones. Cuando un pastor, un ministro de la palabra, un apóstol, llámese como se llame, te dice a ti: tengo una nueva revelación de Dios. Esto no me lo reveló ni carne ni sangre. Tenga mucho cuidado con lo que usted está oyendo, porque esa no es ninguna nueva revelación. A lo mejor lo que él quiere decir, hablando de buena fe, es que lo que él recibió fue una iluminación de un pasaje que en las Escrituras él estudió, y el Espíritu Santo le da luz espiritual para entender esto. Pues bien, es eso lo que quiere decir. Hay algunos que no lo hacen de una manera, digamos, ignorante, sino que lo hacen premeditadamente, porque ellos quieren mostrar que tienen más revelación de lo que está escrito en la palabra de Dios. Quieren ir más allá de lo que está revelado en las Escrituras. Y esto es peligroso, porque esta es la actividad de un falso profeta. Esta es la actitud de un falso maestro de la palabra de Dios. Sin embargo, quiero decirte que la iglesia recibe de parte del Espíritu Santo un don de revelación. Y ahí está el don de la profecía. El don de la profecía. Hay otros dos dones que están dentro de este grupo de dones espirituales. Está la profecía, está el discernimiento de espíritus, ¿sí?, como un don de revelación sobrenatural, y está la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. Estos dones corresponden a los llamados dones de revelación. Te repito, la palabra de ciencia o conocimiento, el discernimiento de espíritus y la profecía son dones de revelación sobrenatural, pero es un don. El hecho de que un creyente sea usado en la iglesia con el don de profecía no lo hace profeta. No lo hace profeta. Te lo voy a repetir nuevamente. El hecho de que un creyente lleno del Espíritu Santo en cualquiera de nuestras congregaciones sea usado con el don de la profecía no lo hace profeta. Sin embargo, todo el que es profeta es inspirado por el Espíritu a manifestar el don de la profecía. No sé si me hice entender. ¿Sí? Te lo voy a decir. Una persona que enseña una lección bíblica, por eso, aunque lo haga con una buena palabra de ciencia, lo haga con una buena palabra de sabiduría, esto no lo hace maestro. Es decir, no le da el ministerio de maestro. Es lo mismo con el don de la profecía. El hecho de que Dios use a alguien con el don de la profecía no lo hace profeta. Ahora, ¿qué es lo que lo hace profeta? Un llamado de Dios. Efesios 4:11 dice que entonces Dios, viendo la necesidad de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo capacita al cuerpo espiritual suyo, es decir, a la iglesia. La capacita con 5 ministerios, que en realidad es uno solo. En realidad es un solo ministerio. El ministerio es uno solo, pero tiene 5 roles. 5 roles, 5 funcionalidades. ¿Cuáles son esos ministerios? Efesios 4:11 dice el Señor que es el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro, el magisterio, y el ministerio pastoral. 5. Efesios 4:11, ahí está. Eso sí te hace un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol, un maestro. Eso, el ministerio, ¿sí? El llamado que Dios te hace y la concesión que hace directamente nuestro Señor Jesucristo, porque en este caso no es el Espíritu Santo
el que opera dando o manifestando esta gracia. Es el mismo Señor Jesucristo quien lo hace. Entonces, esto es importante que nosotros lo distingamos. Que una cosa es ser usado con un don y otra cosa es tener el llamado a un ministerio. Es algo totalmente distinto, diferente. El espíritu profético es como una lámpara, lucero, de Dios, que nunca ha permitido el Señor que se apague. Antes, por el contrario, según el apóstol San Pedro, este espíritu alumbraría aún más a la iglesia del Señor antes de su inminente aparición. Así es, el apóstol San Pedro, inspirado aquí en el texto que leímos, segunda de Pedro 1:19, nos dice claramente que tenemos la palabra profética más segura, y dice que esa palabra profética más segura se está refiriendo a las escrituras, los escritos. Y todavía allí, mi amado hermano, no se había compilado el Nuevo Testamento. Cuando Pedro escribe esta carta, todavía el Nuevo Testamento no se había compilado. Así que entendamos. Cuando Pedro dice, inspirado, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Usted sabe cuál es la palabra más segura? La palabra profética más segura, la profecía más segura a la que él se estaba refiriendo. Son las profecías del antiguo pacto, las que se habían escrito, las que se habían declarado en las escrituras del antiguo pacto. A esas escrituras se está refiriendo el apóstol y dice, hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? Eso iba a hacer las escrituras, iban a alumbrar como una antorcha alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga o aparezca en vuestros corazones. Esa expresión que usa el apóstol Pedro allí, esa expresión que usa el apóstol Pedro para referirse al lucero de la mañana, es el espíritu profético, el espíritu de la profecía, que el Señor no iba a dejar que se apagara en los tiempos de la iglesia, que el Señor no iba a dejar que se apagara ante la inminente aparición de su Hijo aquí en la tierra. Mientras Él viniera, no se iba a apagar la lámpara profética, no se iba a apagar el espíritu profético, no se iba a apagar el lucero resplandeciente de la mañana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y gracias al Señor que esta lámpara hoy más que nunca está encendida. Porque Dios tiene profetas en medio de las naciones. Dios tiene gente, Dios ha levantado siervos que tienen ministerio de profetas, que tienen palabra profética para las naciones, para la iglesia, para el mundo, antes de que el Señor Jesucristo aparezca. Y en la medida en que este día se acerca, el día en que Cristo aparezca por su iglesia, este lucero está alumbrando cada vez más las escrituras proféticas. Las alumbra cada vez más. Por eso hoy hay mayor entendimiento de las escrituras. Por eso hoy hay un mayor entendimiento. Por eso hay más profecía hoy, más que nunca. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes, porque somos más temerosos de Dios, porque somos gente superior, una generación superior. No es por eso. La respuesta es porque el Señor está cada día más cerca. Alabado sea el Señor. Por eso es que hay más profecía, por eso hay más luz, porque el lucero de la mañana está pronto para aparecer. Y cuando Él aparezca, entonces ya todo estará claro. Ya todo se entenderá. Bendito sea el Señor. Descubramos a la luz de las Escrituras los elementos de este glorioso ministerio. Hay en las Escrituras reveladas una serie de elementos que constituyen este glorioso ministerio.
el ministerio profético. Hay en las escrituras reveladas elementos que son fundamentales. Voy a hablar de 3 que hacen parte de este glorioso ministerio. Así que veamos cuáles son esos 3 elementos fundamentales. Número 1. Las escrituras proféticas inspiradas. El primer elemento son las escrituras proféticas reveladas, estas que tenemos aquí escritas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Allá hay un género de toda esa literatura allí compilada, escrita, inspirada por el Señor. Allá hay todo un género profético. Ese es un elemento que hace parte del ministerio profético. Las escrituras inspiradas por el Señor, reveladas, que tenemos hasta el día de hoy. Número 2. La palabra profética revelada. La palabra profética revelada. ¿Cómo así? Bueno, es que no solo la palabra profética se escribió. Hay una palabra que se declaró. Hay una palabra que se proclamó, tanto en el Antiguo y hoy en el Nuevo Pacto. También se está declarando. Y ese es un elemento fundamental en el ministerio profético. Y número 3. El profeta ungido. El profeta ungido, es decir, el profeta que Dios llama y lo capacita con la unción del Espíritu para que proclame el mensaje del Señor, la voluntad del Señor. El profeta en sí es un elemento fundamental. Por eso, cuando las escrituras dicen que sin profecía el pueblo se desenfrena, usted debe entender que la profecía tiene que ser dada a través de un canal, a través de un instrumento. ¿Quién es ese canal? ¿Quién es ese instrumento? Pues el profeta. Ese es el canal. Ese es el instrumento de Dios. Entonces, básicamente, estos son los 3 elementos del misterio profético. Vamos a enfocarnos en cada uno de ellos para así profundizar más el que las escrituras nos han revelado y está allí delante de nuestros ojos. Quiero reiterar a todos los amigos, a todos los hermanos que están conectados en este momento, que usted puede notificar esta transmisión, esta disertación, la puede notificar. Notifique a uno de sus contactos, a 2 o a 3, para que se conecten también. O usted puede hacer sus preguntas. Puede hacer una pregunta a través del chat y nosotros, con la ayuda del Señor, trataremos de darle una respuesta clara, una respuesta bíblica acerca de su inquietud, de su interrogante. Entonces vamos a enfocarnos en el primero de estos elementos. Vamos a recordar cuál es el primero de estos elementos y miremos qué aprendemos allí de la palabra de Dios. Primero, las escrituras proféticas inspiradas. Los profetas que hablaron inspirados. Los profetas que hablaron inspirados en el Antiguo Pacto, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Mateo 3, 11, 13. Vamos a leer allí en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versos 11 al 13, porque tenemos que mirar que la profecía fue declarada o hablada, pero también fue escrita. ¿Sí? Hay profecía que no se escribió, sin embargo, fue profecía, fue palabra de Dios, fue palabra profética, pero no se escribió. Entonces, hay una que sí se escribió, y hay una que se habló, pero no se escribió. Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley, es decir, lo que se escribió por mano de los profetas y lo que se declaró o se escribió en la ley. ¿Qué es la ley? La Torá. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el llamado Pentateuco por la Septuaginta. En el canon hebreo no se llama Pentateuco, se llama Torá y se refiere a los 5 tomos que escribe Moisés. Moisés es considerado profeta por el pueblo hebreo, es considerado profeta y por el pueblo cristiano también. Los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los patriarcas,
Los creyentes en este mismo Dios consideramos también a Moisés un profeta. En el judaísmo es el más grande de los profetas. Entonces escuche usted bien. Vamos a retroceder el cassette. Escuche, nuestro primer punto nos está diciendo que un elemento de la profecía es las escrituras proféticas inspiradas. las escrituras proféticas inspiradas. Pero estas escrituras, algunas se escribieron, otras no. Es decir, solo se declararon. Otras se declararon y se escribieron. En algunos casos, Dios incluso dio la orden de que se escribiera. Se escribiera en libro. Y los siervos del Señor obedecieron y escribieron. Y nos legaron, nos dejaron esta herencia, esta bendita herencia, la palabra escrita de Dios. Los profetas que escribieron inspirados. Los profetas que escribieron inspirados en el antiguo pacto, desde Moisés hasta Malaquías. Van desde Moisés hasta Malaquías. ¿Quiénes son? Los que escribieron. De hecho, ahí están sus escritos. Desde Moisés hasta Malaquías. Ellos escribieron. Y encontramos escritos de Moisés y de los llamados profetas mayores y profetas menores. Así les llamó los traductores de la Septuaginta, una versión tomada de las escrituras o del idioma hebreo al idioma griego. La traducción se llamó Septuaginta. Fue autorizada por un rey macedonio, Filipo II. Él mandó a que se tradujeran las escrituras hebreas al griego. Bueno, de lo que se tradujo y se escribió, surge una traducción llamada la Septuaginta. La Septuaginta dice que los profetas que escribieron, uno de ellos son los profetas mayores. ¿Cuáles son? Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías. Esos son los 4 mayores. Y llamaron también al resto de los profetas que escribieron su profecía, le llaman profetas menores. ¿Cuáles son esos profetas menores? Bueno, usted los conoce. Malaquías, que se cree que es el último. ¿Ve? Oseas, Abdías, Ageo, Zacarías. 12 en total. 12. Ellos escribieron. Unos las escrituras del antiguo pacto, que van desde Moisés, reiteramos, hasta Malaquías. Pero también encontramos escritores sagrados, escritores inspirados de profecía en el nuevo pacto. Escuchemos. Los profetas que escribieron inspirados. Los profetas que escribieron inspirados en el antiguo pacto, desde Moisés hasta Malaquías. Y los profetas que escribieron inspirados en el nuevo pacto, desde los relatores evangélicos hasta el apóstol San Juan. Así como lo oyó. Los relatores evangélicos. ¿Quiénes son los relatores evangélicos? Los relatores evangélicos son aquellos que escribieron acerca de la vida y la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Ellos, aunque el enfoque de ellos fue escribir acerca de la vida, obra y ministerio de Jesús, sin embargo, ellos registraron en sus relatos, ellos registraron discursos escatológicos, discursos proféticos dados por el mismo Señor. Eso está en Mateo 24 y 25. Jesús incluso enseñó por medio de las parábolas acerca del reino, desde el momento en que el reino se estableció hasta el momento en que el reino se desarrolla y se consuma finalmente. Todas las 40 y pico de parábolas que están en los relatos evangélicos nos hablan de el reino de Dios. Y no solo en su aspecto presente, sino también en su aspecto futuro, el reino. Aparte de eso, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, hay un discurso escatológico acerca del futuro, dado por el mismo Señor. Y en el Evangelio de Lucas,
lo encontramos en el capítulo 21. Así que no nos equivocamos al decir que los profetas que escribieron en el Nuevo Pacto comienzan con los relatores evangélicos y terminan con el apóstol Juan. El apóstol Juan termina escribiendo un libro llamado el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Un libro que habla acerca del futuro. Un libro que habla acerca de los eventos del porvenir. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los profetas hablaron y escribieron por la inspiración y revelación sobrenatural del Espíritu. Cuando un profeta del Antiguo Pacto habla, equivale al dabar del Espíritu. Cuando un profeta del Nuevo Pacto habla, equivale al rema del Espíritu. Cuando un profeta del Antiguo Pacto escribe, se le llama el Tanakh del Eterno, o sea, la Torá, profeta y escrituras. Cuando un profeta del Nuevo Pacto escribe, se le llama el Logos. Bien, usted entonces escuchó que cuando el profeta habla, si es un profeta del Antiguo Pacto, a lo que habla el profeta se le llamó o se le llama el dabar del Eterno, el dabar del Espíritu. El dabar. Eso es cuando un profeta del Antiguo Pacto hablaba. Ellos decían, así dice el Señor. Y lo que declaraban, es decir, lo que con su boca hablaban siendo inspirados del Espíritu. A eso se le llama el dabar. El dabar. Ahora, cuando un profeta del Nuevo Pacto hablaba, a eso no se le llamaba el dabar. A eso se le llama el rema del Espíritu. A lo que habla el profeta inspirado del Nuevo Pacto se le llama el rema. Pero cuando el profeta del Antiguo Pacto escribía el dabar, dejaba de ser dabar para convertirse en Tanakh, letra escrita, Tanakh. Es decir, el acrónimo Tanakh, para que lo entiendas bien. El Tanakh es el acrónimo de todas las escrituras del Antiguo Pacto, las que van desde el Pentateuco hasta los escritos. El Antiguo Pacto, el pueblo judío le llama Tanakh, tomando las tres letras de las tres principales divisiones de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Torah, toma la T. Nevi'im, toma la N. Ketuvim, toma la K. Entonces ellos le llaman a ese conjunto de escritos, le llaman Tanakh. Entonces, cuando el profeta daba el dabar y luego recibía la orden de parte del Señor de escribirlo, ya dejaba de ser dabar y se convertía entonces en Tanakh. Palabra escrita, profecía escrita. Cuando el profeta del Nuevo Pacto escribe, ya no se llama Tanakh. El nombre que adquiere es Logos. Logos. Todas las escrituras del Nuevo Pacto, todas las escrituras del Nuevo Testamento y especialmente las proféticas se llaman Logos porque está escrito. Ahora quiero decirte algo. Los profetas del Nuevo Pacto, cuando recibían la inspiración y el entendimiento, la revelación de lo que el Señor les mostraba, no inmediatamente la escribían. Eso no lo escribían enseguida. Ellos primero lo predicaban una y otra vez. Es decir, era una exposición, era una proclamación la que ellos primero hacían. Después era que por orden de Dios o por dirección del Espíritu, ellos escribían. Y cuando lo escriben, entonces esa palabra inspirada, esa palabra profetizada, esa palabra predicada se convertía en logos, escrito, que es lo que tenemos nosotros hoy en día, el logos escrito, cuando nos referimos a todas las escrituras del Nuevo Pacto. Segundo, la palabra profética revelada, Apocalipsis 19:10. Muy bien, tenemos el segundo elemento y es la palabra profética revelada. Y para eso vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Escuchen. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas.
Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, un libro que es por naturaleza un libro profético. Juan lo recibe por medio de 4 visiones. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, tome nota atenta de la expresión estaba yo en el espíritu. Esa expresión, en el espíritu, es el inicio de 4 visiones que en conjunto conforman el libro de Apocalipsis. Bien, cuando Juan recibe cada una de estas visiones, la última, resulta que Juan estaba tan maravillado por lo que se le había mostrado en esas visiones, que se le tira de una manera imprudente, se le tira a los pies del ángel que le está mostrando todas estas cosas para adorarle. Y el ángel, de una manera muy determinada, el ángel le dice, no, adora a Dios. Y le dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Esa frase subráyela allí en su Biblia. El espíritu de la profecía es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Juan está recibiendo allí? A Juan se le está diciendo que el profeta y su mensaje, la profecía, en esencia, lo constituye la proclamación, el testimonio de Jesucristo. No es la exaltación de su propio nombre, en nombre del profeta. No es la exaltación de una institución. No. Se trata de que el mensaje, la palabra profética que el profeta debe testificar, la palabra que el profeta debe proclamar, es esencialmente la exaltación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, un genuino profeta no es aquel que anda proclamándose a sí mismo, no es aquel que anda exaltándose a sí mismo, no es aquel que está procurando que su nombre esté por encima del nombre de Jesucristo. Cuando usted distinga eso en una profecía o en un mensaje profético, cuando usted lo distinga, inmediatamente apercíbase, tenga cuidado, porque este puede ser la manifestación de un espíritu anticristiano. Puede ser la manifestación de un espíritu inmundo, de un espíritu de error, de un espíritu herético. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra revelada o declarada, rema, por un profeta, en esta dispensación es el espíritu de una profecía. Así como lo escuchó. En esta dispensación que la iglesia está viviendo, lo que el profeta declara, cuando el espíritu lo toma y manifiesta una palabra profética, en esta dispensación, a esa profecía se le llama rema. A esa palabra declarada se le llama el rema del espíritu. Si eso se escribiera, dejara de ser rema para convertirse en un logos. Pero generalmente cuando el don se manifiesta, no es para que la gente escriba ninguna profecía, porque bueno, así estaríamos tratando como de completar el mensaje profético de las escrituras, cuando ya hemos dicho que ya el canon de las escrituras se cerró. Ese fue el error de falsos profetas, como por ejemplo José Smith, el fundador de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que no es ni de Jesucristo, ni son santos, ni son de los últimos días. La iglesia mormona. El señor José Smith supuestamente recibió una nueva revelación, una nueva visión de las escrituras por un ángel del cielo que él llamó el ángel Moroni, y el señor José Smith escribió un libro que se llama el Libro de Mormón. Y supuestamente el Libro de Mormón es la última revelación de la voluntad de Dios, de la palabra profética para la iglesia en estos últimos días. Eso es una falsa profecía.
Es una falsa visión. Este señor fue engañado, y todos los que siguen a José Smith y todos los que son mormones, si me está escuchando alguno, lamento decirle la verdad, pero usted tiene que arrepentirse y tiene que volverse al Señor Jesucristo, porque el señor José Smith se exaltó a sí mismo. El señor José Smith no exaltó el nombre de Jesucristo en esa supuesta visión angelical. El espíritu que se le manifestó a José Smith no es el Espíritu Santo del Señor. Fue un ángel. Y ya estaba escrito en la palabra del Señor. En la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo inspirado dice que si aún un ángel del cielo te habla otro evangelio diferente del que hemos recibido, ese sea anatema. O sea, caiga bajo maldición. Por eso, tristemente, pues hay que decir la verdad. La iglesia mormona y todos los mormones están bajo una maldición, porque están siguiendo a un falso evangelio, un evangelio torcido. La esencia de una profecía bíblica en el día de hoy debe ser la proclamación, querigma, de Jesucristo. Así como lo oye, la proclamación de Jesucristo. No la proclamación de mi nombre. No es la proclamación del nombre de mi institución religiosa o de mi iglesia. No. O de mi ministerio. No. Es la exaltación, el querigma, la proclamación de Jesucristo, el Señor. Según el apóstol Pedro, el lucero de la mañana que sale de nuestros corazones es la manifestación del espíritu profético que testifica de la cercanía de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión que usted lee allí en 2 de Pedro 1:19, cuando se refiere al lucero de la mañana, el lucero que aparece en nuestros corazones, que sale en nuestros corazones, se refiere al despertamiento, a la manifestación de un espíritu profético, a la manifestación de un espíritu de profecía que anuncia la aparición del Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted, como profeta de Dios, si usted ha recibido este llamado, usted entienda que lo que en usted se ha despertado cuando usted profetiza, cuando usted habla, es el lucero de la mañana. El lucero. El apóstol San Pedro aquí usa una figura metafórica para referirse al espíritu de la profecía, al espíritu profético que recibirían aquellos que iban a proclamar el mensaje del Señor ante la inminente aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ese lucero tiene que nacer en tu corazón. Ese lucero tiene que despertarse en tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y tú no puedes estar viviendo como si estuviera el día, la madrugada todavía en oscuridad. Se dice que la hora más oscura de la madrugada es justamente la hora antes de que la aurora comience a manifestarse, de que los primeros luceros se vean en el alba. Y eso es cierto. Lo que pasa es que a algunos no les ha amanecido. A algunos no les ha amanecido el lucero. Están todavía en oscuridad. Todavía están viviendo como si fuera de noche. Por eso están siendo inspirados por espíritus de error. Espíritus de las tinieblas, de la oscuridad, no de la luz. Bendito sea el nombre del Señor. La promesa del Señor a la iglesia, que es vencedora, consiste en otorgarle la estrella de la mañana, es decir, una especie de llave espiritual para manifestar la profecía. Apocalipsis 2:28. Vamos a leer ese texto. En el libro de Apocalipsis hay 7 mensajes del Señor a las iglesias del Asia Menor. Son 7 porque es el mensaje perfecto. Es el último mensaje o revelación del Señor Jesucristo a la iglesia. Y en el capítulo 2, verso 28, Él le dirige el mensaje a los creyentes de una iglesia que Él llama a que venzan, porque hay una promesa a todos aquellos que vencen, aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Fíjese cuál es la promesa. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Yo le daré la estrella de la mañana.
aquí San Juan no usa la expresión que usa San Pedro. San Pedro habla del lucero de la mañana. San Juan habla aquí de la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Otra figura. Es una figura retórica la que él usa aquí. Pero ¿a qué se refiere la recepción de esa promesa? ¿A qué se refiere? Una vez más te lo digo. Es la promesa de recibir el espíritu profético. El espíritu de profecía que se despierta en aquellos que son fieles, aquellos que están viviendo en victoria. Se concede a la Iglesia de Jesucristo la estrella resplandeciente de la mañana, para que ésta testifique y profetice acerca de Jesucristo. Apocalipsis 22:16. En el libro de Apocalipsis, al final, el capítulo 22, verso 16, hay un último mensaje del Señor. Leamos lo que dice allí el escritor inspirado. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Un falso profeta, un falso apóstol, un ministro del evangelio. Él se llama William Marion Branham. Se atribuyó que él era el ángel que estaba aquí anunciando esta verdad profética. ¿Cuál verdad profética? Escúchela nuevamente. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. William Marion Branham dijo que él era ese ángel. El ángel que estaba anunciando que Jesús era la estrella resplandeciente de la mañana. Y uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, William Soc Santiago, vino desde Venezuela aquí a Colombia a traer esa falsa doctrina. A decir que él era pues el enviado, el mensajero que anunciaba la venida de la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor reprenda al diablo, mi amado hermano. Ese ángel es un ángel celestial al que se refiere San Juan aquí. Y aquí lo que está diciendo el evangelista que escribió el testimonio del ángel es sencillamente que el lucero de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana es Jesucristo. Pero más exactamente su espíritu como profeta. Te lo voy a decir otra vez. Está diciendo aquí es que la estrella resplandeciente de la mañana es el espíritu que habían de recibir aquellos que profetizaran. El espíritu de Jesucristo como profeta. Acuérdese que cuando Jesús vino la primera vez, ¿cómo vino? Vino en condición de sacerdote, vino en condición de rey y vino en condición de profeta. Él es el profeta de todos los profetas, el arquetipo profético. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que todos aquellos que hoy profetizan, por eso es que tienen que exaltar, como una demostración de que son profetas de Dios, tienen que exaltar es el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana. Esa es la que tiene que amanecer en ti. Esa es la que tiene que brotar en ti. A la manifestación de ese espíritu profético es lo que nosotros llamamos el espíritu de la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. En el antiguo pacto se profetizó acerca de la manifestación de este ministerio profético, que en el nuevo pacto los escritores sagrados lo presentaron en forma de estrella, lucero o espíritu profético, de parte de Zacarías, como piedra angular de 7 ojos. Esto es plenitud de visión profética. Zacarías 3:9. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, verso 9, se anunció de antemano la manifestación de este espíritu profético que los escritores sagrados como Pedro, como Juan, llamaron lucero resplandeciente de la mañana, estrella resplandeciente de la mañana o espíritu profético. Esa lámpara profética, esa lámpara que alumbraba en medio de las tinieblas. Zacarías lo vislumbró, pero de otra forma. Él usó otra figura retórica.
para referirse de antemano a la manifestación de ese espíritu. Mire cómo lo llamó. Capítulo 3, versículo 9, la primera parte de ese versículo. Porque he aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Vamos a leerlo nuevamente. Póngale mucho cuidado. Ojalá usted pueda tener varias traducciones de este texto. Porque he aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Quién era Josué? Pregunta número 1. Josué era el sumo sacerdote de ese momento. Josué, sumo sacerdote de ese momento. El profeta Zacarías tuvo muchas visiones. Una de ellas muestra a Josué, el sumo sacerdote, vestido con vestiduras viles. Y en la visión se hace expiación, se hace limpieza del pecado de el sumo sacerdote Zacarías y se le pone mitra limpia sobre su cabeza y vestiduras limpias y se le advierte que no peque más. El sumo sacerdote estaba en pecado y el Señor hace expiación de su pecado y dice, el Espíritu dice a través de Zacarías que le iba a dar a este sumo sacerdote una piedra angular, una piedra preciosa, una joya, una piedra grabada, Y dicen que esta piedra tenía 7 facetas, así dicen algunas traducciones. 7 ojos, dice la traducción de Reina y Valera. 7 ojos, en texto hebreo también está así literalmente. 7 ojos. ¿Qué fue lo que recibió entonces el sumo sacerdote? El sumo sacerdote recibió una joya preciosa. Recibió una joya para que la usara en su pectoral. Es decir, en esa alforja que tenía él sobre su vestidura. El efod se llamaba bíblicamente esa forja allí. En la vestidura están ya 12 piedras grabadas, 12 piedras preciosas grabadas, cada una de ellas representando a una de las 12 tribus de Israel. Allí sobre el pecho, el pectoral del vestido del sumo sacerdote. Pero además de eso, el sumo sacerdote Josué recibe una piedra grabada, una joya preciosa. Parece que es un jaspe, un diamante de 7 facetas, con una inscripción. Y eso tenía que recibirlo él y guardarlo. La pregunta es, ¿para qué era esa joya preciosa? ¿Para qué esa inscripción allí sobre esa piedra? ¿Con qué objeto se le entregó? Esa piedra de 7 ojos, entre otras cosas. Esta piedra de 7 ojos nos habla básicamente de 2 cosas. Nos habla de plenitud de evidencia, plenitud de clarividencia, plenitud de conocimiento espiritual. En otras palabras, profecía, capacidad para profetizar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, lo que Pedro llama espíritu profético, lucero resplandeciente de la mañana, el espíritu que debía recibir el profeta del nuevo pacto, en el antiguo pacto, en los días de Esdras, Nehemías, Zorobabel, el tiempo del segundo templo, la reconstrucción del segundo templo, se le llama de parte del profeta piedra angular de 7 ojos, indicando lo que ya te dije, plenitud de conocimiento, videncia, clarividencia profética. Alabado sea el nombre del Señor. Ciencia acerca del futuro. Bendito sea Dios. Los sumos sacerdotes, desde Aarón hasta Eliasib, habían recibido iluminación profética por el uso de Urim y el Tumim. Quiero aclararte que Eliasib era el profeta que estaba antes de que Josué fuera confirmado
en el sumo sacerdocio en los días de Nehemías, Esdras y Zorobabel. Después de Eliasib, entonces se constituyó a Josué. ¿Sí? En algunas traducciones dice Yeshua. Yeshua, en algunas traducciones. Ese es el nombre o traducción del nombre Jesús. Así se llamaba. Este sumo sacerdote fue confirmado, y no solamente fue confirmado, sino que se le entregó esa piedra, esa joya preciosa de 100 facetas con una inscripción. Una inscripción. ¿Para qué? La pregunta. Bueno, sigue escuchando. A partir de Eliasib, específicamente de los días del sumo sacerdote, Josué, en tiempos de Nehemías, recibieron esta piedra preciosa con una inscripción en ella. Ellos recibían entonces, a partir de Eliasib, Josué y los sumos sacerdotes que ministraron en el templo de Dios desde los días de Nehemías hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando eran sumos sacerdotes Anás y Caifás, ellos recibieron esta piedra, esta joya preciosa con esa inscripción. ¿Para qué? La pregunta. Sigamos escuchando. El espíritu profético del Señor despierta en la iglesia de los últimos tiempos. Es para que profetice acerca de la venida de nuestro Señor a esta tierra. Ya lo hemos dicho. Los profetas del nuevo pacto reciben espíritu profético, reciben profecía, es para anunciar la venida de Jesús. Para eso es que es. Su proclamación debe ser esa. Su mensaje debe ser ese. Su profecía debe ser esa. Además de exhortar, edificar y consolar al pueblo, ellos deben profetizar con respecto a la aparición del Señor Jesucristo. El espíritu profético que el Señor despierta en la iglesia no es para que los profetas escriban más profecías, sino para que declaren e iluminen a la iglesia respecto del porvenir. La clave aquí es iluminar. Ellos tienen que iluminar al pueblo de Dios con su mensaje respecto de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pero iluminar sobre la base de lo que estudian en las Escrituras y lo que el Espíritu les dice por el don de la profecía. Tercero, el profeta ungido. El profeta ungido. Aquí está el tercer elemento. El tercer elemento del ministerio profético. Hemos dicho que son tres. Primero, recordemos. Las escrituras proféticas inspiradas. Las escrituras proféticas inspiradas. Número dos. La palabra profética revelada. La palabra profética revelada. Y número tres. El profeta ungido. El profeta ungido. Es decir, el profeta que tiene la unción de Dios para profetizar. El hombre o mujer que tiene la unción de Dios para profetizar, para proclamar la profecía. Todo profeta requiere de un llamado divino. Así es. Un profeta que hable en nombre del Señor requiere de un llamado celestial, un llamado divino. Quien no tiene un llamado, sino que se autollama o lo designan, ese no es un profeta de Dios. Ahora, este llamamiento tiene que ser confirmado con la iglesia. La iglesia tiene que confirmar que fulano, fulana, mengano, sea quien sea, llámese como se llame, es un profeta de Dios. Si no tiene la confirmación, espere. No se lance a un ministerio sin ser confirmado en este ministerio. Todo profeta de Dios requiere de la unción, presencia, autoridad y poder para tener visión profética. Un profeta no puede ejercer su ministerio si no tiene la unción de Dios para eso. Pero ¿qué es la unción? Etimológicamente, ungir es derramar aceite sobre una persona. En la antigüedad se usaba el aceite para ungir a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la unción está representada por ese derramamiento de aceite sobre una persona. Esa unción nos habla de tres cosas. Nos habla de presencia de Dios, nos habla de poder de Dios y nos habla de autoridad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de un profeta ungido,
Estamos hablando de alguien que tiene autoridad de Dios para proclamar la palabra. Estamos hablando de alguien que tiene poder de Dios, que lo respalda mientras anuncia la palabra. Estamos hablando de presencia de Dios, Shejina de Dios, la gloria de Dios sobre la vida de esa persona, para confirmar que esta persona realmente la envió Dios, la llamó Dios y la capacitó Dios. Todo profeta debe conocer profundamente las escrituras, Tanakh y el Brit Hadashah. Un profeta que desconozca las escrituras, este no es profeta, este es un charlatán. Es un charlatán. Por eso, cuando alguien profetiza, por eso es que el apóstol Pablo dice que hay que juzgar la profecía. Eso no se puede recibir enseguida como palabra de Dios, hay que juzgarla. ¿Y qué usamos para juzgar la profecía? Usamos el don de discernimiento de espíritus y usamos las escrituras, lo que está escrito. Ahí es cuando nosotros determinamos si esa palabra vino de Dios o no. Si esa palabra fue un invento del profeta o incluso distinguimos si esa palabra la envió un espíritu torcido, un espíritu de las tinieblas, un espíritu de error. Entonces, es importante que el profeta estudie profundamente las escrituras. Un profeta que no estudie las escrituras y anda por allí profetizando, es peligroso. Tenga cuidado de esos profetas. Tenga mucho cuidado de esos profetas. Debe conocer las escrituras profundamente. Y cuando hablamos de escrituras, estamos refiriéndonos a todo el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanakh, y a todo el Nuevo Testamento, lo que se llama en hebreo el Brit Hadashah. El Brit Hadashah es el nuevo pacto. Las escrituras del nuevo pacto. Las debe conocer todas y reconocer que esa es palabra de Dios. Su profecía nunca debe contradecir lo que está escrito. Porque si su profecía contradice lo que está escrito, deséchelo enseguida. Eso es una falsa profecía. Así sea que lo que te diga sea novedoso, sonoro, espectacular. No importa. Si no está de acuerdo con las escrituras, deséchalo. Examinarlo todo, dice el apóstol San Pablo, y retener lo que es bueno. Hay que hacerlo. Probar los espíritus si son de Dios, dice el apóstol San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versos 1 y 2. Hay que probarlos. Hay que probar la profecía, hay que probar su mensaje. Hay que saber si esto va de acuerdo con las escrituras o no. Un profeta contemporáneo es un testigo, portavoz y vidente de Dios. Eso es, ya lo hemos dicho, un testigo, alguien que testifica, alguien que proclama, un portavoz, un vidente, porque Dios lo capacita para conocer acerca del porvenir. Eso Dios lo hace, lo hizo en la antigüedad y lo sigue haciendo en el día de hoy. Un profeta es un don, un regalo de Jesucristo para su iglesia. Un regalo. Efesios 4:11 dice allí bien claro que el mismo Señor Jesucristo ha dotado a la iglesia de ciertos dones. Son ministros. Unos para que sirvan como apóstoles, otros para que sirvan como profetas. Entonces el profeta es un ministro que el Señor ha provisto como un don, un regalo para su iglesia. Un profeta debe ministrar bajo una cobertura ministerial. Esto es importantísimo. Importantísimo. Un profeta que ande por allí sin pastor, sin cobertura ministerial, sin estudios, sin nadie que responda por él. Así sea que se haga llamar profeta internacional, el profeta territorial, o el profeta celestial, o el profeta por allá del pluriuniverso, o llámese como se llame, póngase el título que se ponga. Si no tiene una cobertura ministerial, si no tiene una cobertura espiritual sobre él, deséchelo. No permita que le haga daño a la iglesia. No lo patrocine, porque usted va a darle cuentas a Dios de esto. Usted va a darle cuentas a Dios como pastor.
Un profeta que no pueda decirle a usted quién es su pastor, ese es un profeta de mucho cuidado. Mucho cuidado. El ministerio profético o espíritu profético está vigente en esta dispensación hasta que finalice con el ministerio de los dos testigos. Desde los días de Agabo, un profeta que estaba haciendo parte de la iglesia de Antioquía de Siria. Hechos capítulo 13. Allí dice que había profetas, había maestros en la iglesia de Antioquía de Siria. Desde Agabo, un profeta de Dios del nuevo pacto, hasta el ministerio de los dos testigos, Apocalipsis 11, hasta allá es la vigencia del ministerio profético, del espíritu de la profecía, hasta allá. Después de los dos testigos ya no va a haber necesidad de profetas ni de profecía. Conclusión. Mire, voy a responder a la pregunta de por qué. ¿Por qué Zacarías? ¿Por qué Zacarías de antemano, mucho antes de que en el nuevo pacto el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan hablaran del espíritu profético que recibirían aquellos que tendrían la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero de la mañana? ¿Por qué el profeta Zacarías llamó de esta manera metafórica, llamó al espíritu de la profecía como la piedra angular de 7 ojos? Y ya dije lo que esto significaba. Significa plenitud de evidencia, plenitud de conocimiento, visión profética. Mire, es que lo que sucede es que los sumos sacerdotes, desde Aarón en adelante, ellos recibían, además de su vestidura, un efod. Ellos recibían 2 piedras que llamaron Urín y Tumín. El Urín y el Tumín eran 2 piedras que, según la tradición rabínica, eran 2 piedras preciosas que indicaban cuál era la voluntad de Dios con respecto a una pregunta que hiciera un rey o que hiciera el pueblo. Urín significa luz y Tumín significa perfección o integridad. Lo que los rabinos han explicado es que cuando se hacía la pregunta, una de esas piedras se encendía. Y esto indicaba que era la voluntad de Dios, era un sí. Era un sí. El sumo sacerdote entonces de esta manera profetizaba. Pero en los días de Esdras, Nehemías, Zorobabel, es decir, los días del segundo templo, cuando ellos retornaron de Babilonia con el aval de los reyes medos y persas, reconstruyeron el templo, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron la muralla. Hasta ese momento, cuando ellos restauran el sacerdocio y establecen a Eliasib y luego a Josué, según lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 3, hasta ese momento ellos tenían las piedras, Urín y Tumín. Pero de ahí en adelante, de Josué en adelante, lo que ellos recibieron fue una joya, una piedra preciosa con una inscripción adentro. Una inscripción. Era una piedra grabada, una piedra con un grabado. Posiblemente era un diamante. Y ese diamante ellos se lo introducían aquí en el pectoral del efod, allí. En vez de Urín y Tumín, ahora tenían la piedra fundamental de 7 ojos. Es decir, ellos estaban recibiendo allí el espíritu profético. Por eso los sumos sacerdotes, desde los días del profeta Zacarías hasta los días del profeta Juan el Bautista, los sumos sacerdotes del templo no tenían Urín y Tumín, sino que lo que tenían era esa piedra. O sea, tenían el espíritu profético. El sumo sacerdote por eso profetiza. Y usted lo puede ver.
usted lo puede ver cumplido, lo que estoy diciendo. En los días del Señor Jesús, cuando Anás y Caifás vieron que Jesús era una amenaza, el sumo sacerdote profetizó y dijo, sin darse cuenta, declaró proféticamente que era mejor que muriera un hombre, por toda la nación y no toda la nación. No sabía que estaba profetizando. ¿Y qué era lo que estaba profetizando? Profetizando exactamente la muerte del Señor Jesús en una cruz. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilla. Qué bendición, mi amado hermano, poder tener este espíritu profético. Pero quiero decirte que está a disposición, que está vigente hoy en día. Quiero concluir en esta hora. Si hay un tiempo en el cual se necesita que la profecía se despierte y no se apague, es justamente este tiempo. La iglesia del Señor no debe descuidar la comunión con el Espíritu Santo, porque apaga de esta manera el Espíritu. Tampoco debe descuidar el estudio de la profecía y su cumplimiento en el futuro, porque si lo hace perderá su esperanza. Despertemos el espíritu profético en la iglesia del Señor, hoy, hasta que ya no sea necesaria la profecía, las lenguas y los misterios de Dios, y venga lo perfecto. 1 Corintios 13, del 8 al 10. Vamos a leer ese texto y vamos a concluir esta disertación. Quiero ministrar en esta hora a todos aquellos que han estado atentos escuchando esta disertación. Quiero pedir al Señor que despierte ese espíritu. Despierte ese espíritu. Yo no llamo profetas, yo no constituyo profetas, pero yo sí puedo orar para que el Señor despierte el espíritu profético en todos aquellos que quieren ser testigos de Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, los versos 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Cuando venga lo perfecto, es decir, cuando aparezca el Señor y nosotros seamos glorificados, el ministerio profético va a continuar, pero no en boca de la iglesia, sino en boca de dos profetas que Dios va a levantar en la gran tribulación. Algunos dicen que son Elías y Moisés. Otros dicen que es Elías y Enoc. Yo creo firmemente que Dios puede levantar a dos poderosos profetas en este tiempo para que el ministerio profético allí culmine, para que den testimonio del evangelio del reino en medio de la gran tribulación. Yo creo firmemente eso. Dios no tiene que traer a morir a Enoc, ni tampoco a morir a Elías, el profeta, ni tampoco a Moisés, porque Moisés ya murió. Moisés dice la escritura que murió. Lo que no se sabe es dónde fue sepultado. Pero Moisés murió. Los que no murieron fueron Elías, el profeta Elías, y Enoc. Son dos tipos de personas que representan a los que no han de morir y van a ser transformados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Dos tipos de creyentes, dos tipos de personas, Enoc y Elías. De modo que el espíritu profético, el ministerio profético solo estará vigente en estos dos hombres, y cuando ellos terminen su testimonio, entonces ya la profecía se acabará. Ya no será necesario. Ya no será necesario profetas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero que oremos y demos gracias al Señor por esta palabra. Quiero decirte a ti, mi amigo, que estás escuchando esta disertación, que por el Espíritu te declaro que la venida del Señor está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Por eso es importante que hoy te vuelvas al Señor, que te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón al Señor y que Él ponga su Espíritu en ti, que te haga nacer de nuevo, para que puedas participar de su reino en la eternidad. Si esta es tu decisión, yo quiero que repitas conmigo esta sencilla oración de fe. Dígale junto conmigo al Señor: Señor Jesús, dígalo, confiéselo con su boca. Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad.
Te ruego, Señor, que me perdones, que limpies mis pecados con tu sangre y escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Por la fe, Señor, te confieso ahora como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darme perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, puedes comunicarte con nosotros a nuestros contactos. Escríbenos a ministerio rema internacional @gmail.com, ministerio rema internacional @gmail.com, o suscríbete a nuestro canal Rema con H intermedia, Rema, RHEMA, Rema_al_medio TVNet en YouTube. Ese es nuestro canal. Allí podrás seguir edificándote con palabra de bendición, palabra de fe, palabra que te va a instruir como un verdadero y genuino discípulo de Jesucristo. Y a todos los ministros, aquellos que me están escuchando, aquellos que son ya servidores del Señor, aquellos que son creyentes y quieren servirle al Señor como testigos, como profetas, para proclamar este mensaje, esta palabra profética, que quieren que se despierten ellos, esa piedra angular de 7 ojos, que quieren que amanezca en ellos el lucero de la mañana, que quieren recibir el espíritu profético, que quieren recibir la estrella resplandeciente de la mañana. Levanta tu mano ahí donde estás. Haga conmigo un contacto espiritual aquí. Levante su mano ahí, péguela en la pantalla y repita junto conmigo. Repítalo, declárelo. Señor, creo a tu palabra. Creo que es verdad. La he escuchado. Por tanto, la confieso y la declaro ahora. Señor, despierta en mí un espíritu profético. Despierta en mí, Señor, la palabra de la profecía. Despierta, Señor, en mí este ministerio y úsame como un instrumento de edificación, de consolación, de exhortación a tu pueblo, de consuelo a tu pueblo. Úsame, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, para exaltar tu nombre y para anunciarle a este mundo que tú eres real, que tú vives, que tú reinas por los siglos de los siglos y que volverás a esta tierra por segunda vez. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Úsame como un profeta, Señor. Llena mi boca de tu palabra y permíteme, Señor, anunciar este mensaje a las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Ahora, si usted es pastor de una iglesia, si usted es el sumo sacerdote de su congregación, el mediador entre su congregación y el Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote en los cielos, voy a declarar para tu iglesia una palabra profética. Levanta tu mano porque tú eres el medio a través del cual esta palabra se va a ministrar a tu congregación. Diga junto conmigo: Padre Celestial, me acerco a ti en esta hora. Yamashema, me casuolojo ayayebeshimi. Y masú aquella la masoca la bajaya. Declaro, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu, Señor, una palabra de sanidad para tu iglesia, para tu pueblo. Una palabra de consuelo, Señor, para aquel que está aturdido, aquel que está, Señor, atemorizado por el dolor, por la angustia de muerte que está rodeando a esta humanidad. Ema Shema Kima, me que sulia babashima reba bababasaka la hasimi. Y mire que su caleye babasuka la yalama kama. Ondere que su aleye basimi. Declaro ahora una palabra de liberación. Una palabra de liberación a todo aquel que esté atado, a todo aquel que esté ligado a la impiedad, a la maldad, al pecado. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro liberación, declaro libertad, declaro que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús y que la libertad de los hijos de Dios, la libertad de aquellos, Señor, que te hemos reconocido a ti, sea una realidad en sus vidas. Y kasukamai, amande rekesukamai alabasama.
Ahora, por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el Espíritu de Dios, declaro ahora mismo una palabra de sabiduría y dirección para cada ministro, cada profeta, cada ángel mensajero de cada iglesia. Señor, dirígeles. Señor, guíales en tu perfecta voluntad. Guíales, Señor. No permitas que se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminen en el centro de tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Así dice el Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. No temas, no temas, no temas. Sé firme, sé fiel hasta muerte y yo te dé la corona de la vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú guardarás a tu iglesia, Señor, como tú lo has prometido. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom, ubrajá, Adonai. Paz y bendición del Señor. Hasta la próxima.